Muy buenos días, jóvenes. En este video vamos a poder observar cómo poder determinar el término general de una sucesión aritmética, un término cualquiera de una sucesión aritmética y la suma de algunos términos de una sucesión aritmética. Empezamos recordando que las sucesiones aritméticas pueden ser crecientes, decrecientes y oscilantes. Ejemplo de creciente puede ser 5, 10, 15, 20, 25. Decreciente dice 1, 1/2, 1/3, 1/4. Oscilante -1, 2, -3, 4. Se llama así porque contiene valores negativos y valores positivos. ¿Sí? Y entonces no solamente una razón va a tener, sino que varias razones. Ahora, ¿cómo poder determinar el término general de una sucesión aritmética? Para ello utilizamos esta ecuación que ven escrita acá. A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por d. ¿Qué es cada uno de estos variables que aparecen acá en dicha expresión? A sub 1 va a ser el primer término de la sucesión aritmética. D es la razón aritmética entre dos términos. O sea, la diferencia que podemos encontrar entre cada par de términos de la sucesión aritmética que nos dan. N es el número de términos de la sucesión o el número de términos que nos piden poder encontrar, ya sea el cuarto término, el quinto término, el décimo término, el 20º término. A sub n es el término general de la sucesión. Entonces, esta es la ecuación que nos va a ser de mucha utilidad para poder plantear cada uno de los cuestionamientos que ahorita se nos presentan. Y luego está esta siguiente ecuación que nos permite poder calcular la suma de algunos términos de la sucesión, ¿verdad? Y entonces S sub n es igual a A sub 1 más A sub n dividido 2, todo eso multiplicado por n. ¿Qué es n? N es el número de términos. Entonces aquí tendríamos el primer término y el último término de la suma dividido 2 y eso multiplicado por el número de términos que tiene la sucesión, ¿verdad? En este caso la sucesión es finita. ¿Por qué? Porque determinamos cuál es el número de términos de la sucesión. Ejemplos. Tenemos el conjunto de números 1, 2, 3, 4, 5 y hasta n, dice. Pero como hay puntos suspensivos, ¿eso qué quiere decir? Que la sucesión va a ser infinita. Aquí ya nos dan el término general. A sub n es igual a A sub 1 más 2. Ese es el término general. Y luego dice acá, siendo A sub 1 el primer término igual a menos 7. Entonces, decimos acá que A sub n va a ser igual a el primer término es menos 7 más 2
Entonces aquí estamos encontrando el segundo término, porque ya el primero ya lo encontramos. Entonces me quedaría que a sub 2 va a ser igual a menos 5. El siguiente término. Aquí estamos encontrando los siguientes 4 términos de dicha sucesión. Cuatro términos de la sucesión. Entonces, para obtener el tercer término sería menos 5 más 2. Menos 5 más 2 es menos 3. El cuarto término sería menos 3 más 2. Eso nos da menos 1. Menos 1 más 2. Me queda 1. Entonces ya encontramos los términos. ¿Bien? 4 términos de la sucesión. Después del primero que nos dan, encontramos los 4 términos. Y esta es una sucesión cuya diferencia entre cada término es 2, ¿verdad? Menos 3 menos 5 me da 2. Menos 1 menos 3 me da 2. 1 menos 1 me da 2. La diferencia entre cada par de números es 2. ¿Sí? Entonces ahí ya encontramos dichos números. ¿Qué pasa ahora si queremos encontrar la suma? La suma de esos números. Utilizamos la ecuación esta. Entonces decimos a sub 1 es menos 7 más a sub n, que sería 1. Eso dividido 2 multiplicado por, ¿cuántos términos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5 términos. Ese es el valor de n. Entonces, ese sub n es menos 7 más 1 dividido 2. Es menos 3 por 5. Ese sub n es menos 15. Entonces, la suma de esos primeros 5 términos de dicha sucesión es menos 15, ¿verdad? Y podemos comprobar. Menos 7, menos 5, menos 12, menos 3, menos 15, menos 1, menos 16, más 1 es menos 15, ¿verdad? Ahí comprobamos que eso es verídico, ¿verdad? Entonces así es como estamos nosotros utilizando esta forma de sucesiones aritméticas, aplicando dichas ecuaciones que nos dan, ¿verdad? Veamos otro ejemplo.
Bien, entonces aquí nos piden lo mismo. Que en cada una de las siguientes sucesiones encontremos los 4 términos siguientes de dicha sucesión. Entonces, en la primera, ¿cuál es la diferencia que hay entre cada par de números? Entre menos 11 y menos 5. Menos 5 menos 11 me da 6. Entre menos 5 y 1. 1 menos 5 me da 6. 7 menos 1 me da 6. Entonces la diferencia entre cada par de números es 6. Por lo tanto, al último término que tengo acá, ¿cuánto le debo de sumar? Le debo de sumar 6, ¿verdad? Porque es la razón. Entonces 7 más 6 es 13. 13 más 6, 19. 19 más 6, 25. 25 más 6, 31. Y allí encontramos los siguientes 4 términos de dicha sucesión. ¿Sí? Siguiente ejemplo, dice 1/3, 11 quinceavos y 17 quinceavos. Acá entonces, ¿qué me piden? Que encuentre los siguientes 4 términos. ¿Qué es lo primero que debo encontrar? La razón que hay entre este par de números. ¿Qué razón hay entre 1/3 y 11 quinceavos? Entonces, al segundo término le resto el primero. 11 quinceavos menos 1/3. ¿Y eso qué nos da? ¿Cuál es el MCM? El MCM es 15. 15 dividido 15, 1 por 11, 11. Menos 15 dividido 3, 5 por 1, 5. Entonces esto me da 6 quinceavos. Y simplificado esto, tendríamos 2 quintos. ¿Ya? Ahora entonces, ¿qué debo de hacer? A 17 quinceavos yo le debo de sumar 2 quintos. 17 quinceavos más 2 quintos. ¿Eso qué me da? 15 es el MCM. 17 más 15 dividido 5. 3 por 2, 6. Esto me da 23 quinceavos. 23 quinceavos. ¿Sí? ¿Cuánto le tengo que sumar al siguiente? 6. Entonces sería 29 quinceavos. Al siguiente sería 35 quinceavos. El siguiente sería 41 quinceavos. ¿Sí? Ahora, de estas sucesiones, ¿cuál es el término general? En estas dos sucesiones lo que vamos a calcular entonces va a ser el término general, después de haber encontrado los 4 términos que siguen de los términos que ya nos habían dado. Entonces, para el inciso 1, el término general lo determinamos de esta manera. A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por d. Entonces, el término general sería igual. A sub 1 es menos 11. Menos 11 más n menos 1. N menos 1. ¿Cuántos términos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 menos 1 por d. D va a ser igual a 6, dijimos.
El término general entonces sería menos 11 más aquí no sabemos cuántos términos va a tener, entonces, pero sí sabemos cuánto es la diferencia, que es 6. Entonces menos 11 más, realizamos el producto acá, 6 por n, 6n, y 6 por menos 1, menos 6. Entonces el término general sería igual a menos 11 vamos a escribirlo acá, 6n menos 17. Menos 11 menos 6 menos 17. Entonces aquí encontramos el término general de la sucesión. ¿Sí? Y así podemos seguir calculando entonces ahora la suma de dichos términos, que sería igual a, la suma la obtenemos como el primer término más el último término dividido 2, todo por n. Entonces decimos, el primer término es menos 11. El siguiente término, el último término es 31. Eso dividido 2 multiplicado por... ¿Cuántos términos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 11 más 31 es 20 dividido 2. 10 por 8, 80. Esa es la suma de dichos términos. Ahí encontramos entonces, ahora para el segundo ejemplo, encontrar el término general. Entonces, para esta sucesión, el término general entonces dice a sub n es igual a a sub 1 más n menos 1 por t. Entonces, a sub 1 es 1/3. Y el último término sería 41/15. Eso dividido 2 multiplicado por el número de términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahora sumando esto, 1/3 más 15 más 41/15. 15 es el MCM. 15 dividido 3. 5 por 1 es 5, más 15 dividido 15 es 1, 41. Entonces eso nos da 46/15. Dividido 2, eso multiplicado por 7. Entonces decimos, este tiene denominador 1, 46 por 1 dividido 15 por 2, y eso multiplicado por 7. A sub n sería igual a, esto tiene mitad, que sería 23 por 1, 23, y 15 por 1, 15, eso multiplicado por 7. Entonces,
el término general la suma, perdón, aquí es la suma entonces sería igual a 7 por 3, 21, 7 por 2, 14, 16 quinceavos. La suma entonces de esto quedaría igual a 161 quinceavos. Esa es la suma de esos primeros 7 términos que tiene esta sucesión. Bien, entonces continuemos acá resolviendo cuestionamientos donde debemos de utilizar la fórmula para determinar el término general de una sucesión aritmética o encontrar la suma de los términos que tiene dicha sucesión. ¿Ya? Dice acá, ejemplo 1, dice calcular los 5 primeros términos de la sucesión aritmética, cuyo término general es a sub n es igual a 3/5 de n menos 1. Aquí nos están dando el término general, pero dice calcular los 5 primeros términos. Entonces, como es una sucesión aritmética, entonces en este orden debo de calcular los primeros 5 términos. El primero entonces va a ser 3/5 por 1 menos 1. Entonces tengo 3/5 menos 1. Eso me va a dar el MCM es 5. 5 dividido 3. 5 dividido 5 es 1. Por 3, 3. 5 dividido 1, 5. Por 1, 5. Entonces el primer término es 2/5. Y así, entonces ahora encontramos el término número 2, que dice entonces 3/5 por 2 menos 1. Entonces tenemos 6/5 menos 1. Y eso nos va a dar que el MCM es 5. 5 dividido 5, 1 por 6, 6, menos 5 dividido 1, 5 por 1, 5. Esto nos da 1/5. El tercer término sería 3/5 por 3 menos 1. Entonces esto nos da 9/5 menos 1. Esto sería igual a MCM es 5. 5 dividido 5, 1 por 9, 9, menos 5. Esto nos da 4/5. El cuarto término sería 3/5 por 4 menos 1. Esto nos da 12/5 menos 1. Eso es igual a 12 menos 5. Entonces nos queda 7/5. Y el quinto término sería igual a 3/5 por 5 menos 1. Los 3/5 por 5 me queda 3. Menos 1, eso es 2. Entonces ya calculamos acá los primeros 5 términos de dicha sucesión. Ahora
Continuamos con el ejemplo 2. Dice, el quinto término de una progresión aritmética es menos 7 y la diferencia es menos 3. Calcular el primer término y la suma de los 12 primeros términos. Oh, muy bien. Veamos que entonces acá ya trae un poquito de más complejidad la situación que nos plantea. Dice, el quinto término de la sucesión es menos 7. Ese es el primer dato, ¿verdad? Datos que nos está dando el problema. Y la diferencia es menos 3. Calcular el primer término. Calcular el primer término y la suma de los 12 primeros términos. Eso es lo que nos piden que calculemos. Entonces, partimos de la ecuación dada. El término general es el primer término más la diferencia por n menos 1. Entonces tenemos acá que vamos a calcular el primer término. Partimos de que ya conocemos a sub 5. A sub 5 es menos 7. El primer término lo vamos a encontrar. La diferencia es menos 3. Y el quinto término dice que es... Entonces a 5 le voy a quitar 1. Entonces menos 3 por 4. Entonces tenemos menos 7 es igual a sub 1 menos 2. Eso está restando, pasa a sumar. Entonces a sub 1 va a ser igual a menos 7 más 12. A sub 1 es igual a 5. Entonces ya tengo el primer término que es 5. Y tengo la diferencia, entonces puedo encontrar el término número 12, porque lo necesito para poder calcular la suma de esos 12 primeros términos. Entonces, siempre usando esta misma ecuación. A sub 12 sería igual a sub 1, que sería 5, menos 3 por 12 menos 1. Estamos encontrando el término número 12. Entonces decimos a sub 12 es igual a 5 menos, aquí sería 12 menos 1, 11. Entonces a sub 12 es igual a 5 menos 33. A sub 12 es igual a menos 28. Entonces ya tengo el primer término y ya tengo el término número 12. Ya puedo encontrar la suma de dichos términos, de esos primeros 12 términos. Entonces digo, el primer término es 5 más menos 28. Eso dividido 2 multiplicado por
n, que es el número de términos que tiene dicha progresión o sucesión, ¿verdad? Ahí estamos hablando de lo mismo. Entonces, es la suma de esos 12 primeros términos. Aquí me queda menos 23 medios por 12. 12 dividido 2, 6. Menos 23 por 6. Eso nos da 6 por 3, 18. 6 por 2, 12. Y una 13. Menos 138. Ese es el resultado de la suma de los primeros 12 términos que tiene la sucesión. Esta sucesión aritmética que nos están dando. ¿Sí? Entonces hay que seguir el procedimiento, analizar, obtener los datos y luego utilizar las ecuaciones, ¿verdad? Que nos están pidiendo encontrar. En este caso era el primer término de la sucesión. El primer término. Este es el 12º término. Y luego la suma de esos 12 primeros términos. Entonces, siguiendo esa secuencia, armamos ya la respuesta. Obtuvimos las respuestas que nos indicaron. Sencillamente es un razonamiento donde aplicamos una ecuación y luego ya operaciones contrarias a las que se presentan en dicha ecuación. Bien, entonces aquí con esto terminamos esta primera parte y luego nos vemos en la clase para poder aclarar dudas.